Respecto a las manifestaciones clínicas de la pancreatitis aguda, lo más diciente es el dolor abdominal, y este dolor tiene algunas características que debemos tener presentes. Es un dolor que regularmente se localiza en epigastrio, aunque puede desarrollarse lo que conocemos como dolor en cinturón, que es bastante típico de la pancreatitis, y es el compromiso del epigastrio de ambos hipocondrios y también toma la zona lumbar del paciente. Por eso se llama dolor en cinturón. Es un dolor básicamente irradiado. Es muy intenso y se alivia un poco al sentarse o inclinarse hacia adelante. Este dolor puede asociarse a náusea, vómito, fiebre o inclusive a ictericia. Si la ictericia está presente, nos inclina el diagnóstico hacia una pancreatitis aguda de origen biliar, que es la más frecuente. Podemos tener signos de irritación peritoneal, como será el signo de rebote positivo e inclusive el abdomen en tabla. Sin embargo, debemos tener en cuenta algo, y es que anatómicamente el páncreas se localiza en su gran mayoría retroperitoneal. Esto significa que un compromiso del páncreas no siempre me va a generar los signos de irritación peritoneal, y el hecho de que estos no estén presentes no debe descartar el hecho de que el paciente está desarrollando una pancreatitis severa. Otros signos que podemos encontrar son el signo de Cullen y de Gray-Turner, que hacen referencia a una pancreatitis hemorrágica, ya próximamente se los voy a estar mostrando. Pueden manifestarse también con disnea o inclusive clínica de derrame pleural o de SDRA, que son complicaciones que pueden sobreagregarse a la pancreatitis aguda. Además de identificar los signos, hay unos puntos, signos y síntomas, hay unos puntos claves que debemos tener en cuenta. Y es que en todo paciente con pancreatitis aguda yo debo vigilar los signos vitales y cuantificar la escala de coma de Glasgow. ¿Por qué? Se preguntarán. Y es que si yo tengo cualquier alteración en la conciencia, una hipotensión, alteración en el pulso, elevación de la frecuencia cardíaca, todas estas son manifestaciones que me están indicando un shock, posiblemente que se está desarrollando en este paciente. Es por ello que siempre debemos vigilarlo. Resulta que en la pancreatitis, desde el punto de vista fisiopatológico, hay una extravasación, hay una salida de líquido del compartimiento intravascular hacia el extravascular, es decir, aumentándome el tercer espacio. Es por eso que los pacientes me pueden desarrollar derrames pleurales, ¿vale? Pero también es por eso que los pacientes me pueden desarrollar una hipotensión que lo puede llevar a un shock a la vez. Y eso lo vamos a vigilar a través de los signos vitales y la escala de coma de Glasgow. Estos son los signos de pancreatitis hemorrágica que había comentado. La equimosis periumbilical es lo que conocemos como signo de Cullen, mientras que la equimosis en flanco es lo que conocemos como signo de Gray-Turner. Son manifestaciones que en el contexto de una pancreatitis aguda nos debe hacer preocupar porque claramente una pancreatitis hemorrágica tiene una mayor probabilidad de muerte y de morbilidades para el paciente. Sin embargo, no son signos específicos. También pueden presentarse en pacientes con traumatismo, con hepatocarcinoma o inclusive en mujeres con un embarazo ectópico. Para el diagnóstico de la pancreatitis aguda utilizamos 3 criterios. La clínica sugestiva que le acabo de comentar, niveles de lipasa y o amilasa 3 veces por encima del límite normal y tener imágenes sugestivas de pancreatitis aguda a través de la tomografía abdominal. Requieren por lo menos 2 de estos criterios para confirmar el diagnóstico. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si yo tengo una clínica sugestiva y tengo niveles de lipasa o amilasa elevados, no es necesario que yo solicite la tomografía en el paciente. La única indicación quizás por la cual la podría solicitar es si estoy pensando en alguna complicación, que el paciente me haya hecho una pancreatitis que se sobreinfectó, que hay necrosis o algo por el estilo. Pero para confirmar el diagnóstico no es necesario porque ya tengo 2 criterios. Ahora, ¿cuál es mejor, lipasa o amilasa? La lipasa es mucho mejor, ya que es más sensible y es más específica. Ambos variables oscilan alrededor del 95%. Sucede que la amilasa no es tan sensible ni específica, ya que se eleva, si bien en la pancreatitis aguda también se eleva en otras patologías,
como en la isquemia intestinal, úlcera péptica perforada, en pacientes con apendicitis, con obstrucción intestinal, con enfermedad renal crónica, con patologías glandulares salivales o inclusive con patologías que comprometan la trompa de falopio. Entonces, como vemos, se le da por muchísimas causas, lo cual pues no es pues lo más fidedigno para realizar el diagnóstico. Otro contra que tiene la amilasa es que esta cae en las primeras 48 horas. Si bien tiene un pico para elevarse bastante rápido de 6 a 12 horas, luego de las 48 horas empieza a caer, lo cual es contraproducente porque si yo tengo un paciente que consulta tarde con clínica sugestiva de apendicitis y yo le realizo la amilasa y me sale normal, yo podría estar hasta cierto punto basándome en eso descartando el diagnóstico, porque ya los niveles de amilasa no están elevados y yo no sé eso. La lipasa no tiene ese problema, la lipasa se eleva, dura un poquito más en comparación a la amilasa, pero puede durar hasta 7 días elevadas, por lo cual me facilita mucho más el diagnóstico. Además de esto, la amilasa no se eleva con regularidad en las pancreatitis secundaria a alcoholismo ni a hipertrigliceridemia, problema que tampoco tenemos con la lipasa. Respecto a que otros paraclínicos podemos solicitar. Las enzimas hepáticas pueden estar elevadas, podemos encontrar lo que es un patrón colestásico por elevación de la fosfatasa alcalina, de la gamma-glutenil transpeptidasa y de la bilirrubina. Si este patrón se encuentra, nos debe hacer pensar en una pancreatitis aguda secundario a una patología biliar, que es lo que me da ese patrón colestásico. La elevación de los triglicéridos también se presenta con regularidad en todos los pacientes con pancreatitis sin tener en cuenta su etiología. Y esto se debe a la inflamación y a la lipemia que se lleva a cabo en los pacientes con pancreatitis. Que es importante diferenciar entre si la elevación de los triglicéridos es secundaria a la pancreatitis o es la causa. Y como sabemos la diferencia, pues recordando el punto de corte para considerar una pancreatitis aguda secundaria a hipertrigliceridemia, que es tener los triglicéridos por lo menos en 1000. Si yo tengo unos triglicéridos en 500, en 800, lo más probable es que se estén elevando secundaria a la pancreatitis y que no sea la causa. Se puede dar una elevación del BUN y de otros asobados. Esto cuando se presenta me habla de esa hipoperfusión que había comentado anterioridad por la extravasación de líquido hacia el tercer espacio. En el hemograma podríamos encontrar una disminución de la hemoglobina. Esto sobre todo es frecuente en los pacientes con pancreatitis hemorrágica. Leucocitosis que se produce por la inflamación de la pancreatitis. No significa que esté infectado el paciente. ¿Que puede sobreinfectarse después? Sí, pero debemos tener presente esto de que la leucocitosis como tal se presenta en los pacientes con pancreatitis aun cuando no estén infectados. Y podríamos también tener una elevación del hematocrito secundario a esa misma extravasación de líquido, o incluso alteraciones electrolíticas como sería la hipernatremia o inclusive alteraciones del potasio que son bastante frecuentes. En imágenes diagnósticas, como vieron en los criterios, pues se centra en clínica, lipasa y amilasa y la tomografía, ¿verdad? Sin embargo, cuando se nos llega un paciente con clínica sugestiva de un abdomen agudo, casi siempre lo que realizamos en primera instancia es una ecografía o una radiografía abdominal. Entonces, por eso también debemos conocer algunas características que se pueden presentar en estas que nos hagan pensar en una pancreatitis. Por ejemplo, la ecografía es muy buena para identificar cálculos biliares y dilatación del colédoco proximal con una sensibilidad del 90%. Por lo que si yo estoy pensando de que el paciente puede tener una pancreatitis aguda de origen biliar, esto podría ayudarme. Además de esto, según la experiencia del ecografista, puede observarse también un páncreas engrosado e hiperecogénico, sobre todo en la cabeza del páncreas. ¿Qué pasa con la ecografía y por qué no nos da el diagnóstico definitivo? Y es que sucede que tiene algunas limitaciones, como es que no observa bien el colédoco distal, el cuerpo y la cola pancreática, por lo cual compromisos inflamatorios en estas áreas no vamos a poder identificarle y nos puede dar un falso negativo. Esto se debe a que las asas intestinales pues disminuyen la facilidad con la que el ecografista puede ver pues alteraciones en estas áreas. Entonces por eso no lo utilizamos regularmente como el diagnóstico final de la pancreatitis aguda y en dado caso de que encontremos algo aquí podemos solicitar la tomografía.
mientras que la radiografía abdominal me muestra signos bastante inespecíficos, como el asa centinela, que no es más que un hilio localizado, sobre todo se produce en el yeyuno y parte del duodeno. Un colon cortado, que hace referencia a una distensión del colon transverso y parte del colon descendente secundaria a la misma pancreatitis. Y estos dos últimos puntos pues los resalto, pero más que todo como para un diagnóstico diferencial. Y es que si tenemos aire libre al momento de realizar la ecografía abdominal, lo podemos identificar, debemos pensar en una perforación, por ejemplo una perforación de úlcera péptica. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque la úlcera péptica, más exactamente la perforación de la misma, tiene síntomas y signos bastante parecidos a los de la pancreatitis aguda. Y la radiografía quizás nos podría ayudar a realizar el diagnóstico diferencial en caso de que encontremos aire libre en la cavidad abdominal. Y la nefrolitiasis también es un diagnóstico diferencial que la podemos encontrar a través de la radiografía. Y es que resulta que ese dolor en cinturón muchas veces puede ser confundido con el dolor que se desarrolla en la zona lumbar en los pacientes con nefrolitiasis. Ahora, en la tomografía abdominal, como ya he comentado, esta se solicita solo si tenemos dudas diagnósticas. Por ejemplo, tengo una elevación sugestiva de amilasa y lipasa para pancreatitis, pero el paciente no tiene una clínica como que tan sugestiva. En ese caso, me falta un criterio, entonces decido solicitar la tomografía abdominal. La utilidad de esta principal es en confirmar el diagnóstico o identificar un diagnóstico diferencial con el cual no estuviéramos contando. Además de esto, la tomografía me va a ayudar a identificar la gravedad de la pancreatitis. Esto se hace a través del score de Baltasar, que si bien ya no lo estamos usando mucho, siempre es importante tenerlo en cuenta para la academia médica. Y por otro lado, también me ayuda a identificar complicaciones que se puedan desarrollar en los pacientes. Por ejemplo, que esté pensando en una sobreinfección, en algún pseudoquiste o algo por el estilo, pues podría considerar el solicitar la tomografía abdominal. Otras opciones que tenemos es la resonancia magnética nuclear. Esta se guarda sobre todo para pacientes que tienen contraindicaciones de la tomografía, como alergias al contraste o inclusive pacientes con insuficiencia renal severa. Otra opción es la colangiopancreatografía por resonancia magnética, ecografía endoscópica y la CEPRE. Estas son técnicas que tienen sobre todo una utilidad para identificar pancreatitis aguda por cálculo, es decir, pancreatitis de origen biliar. Y esto se debe a que son técnicas que identifican con facilidad cálculos que son muy pequeños, de 4 o 5 milímetros incluso. Mientras que en pacientes con una pancreatitis secundaria a triglicéridos, a medicamentos o alcohol, pues no me van a tener mucha utilidad, sobre todo estas tres. La resonancia quizás sí un poco más, pero estas tres no tanto. Ahora, importante, para yo saber cómo voy a tratar a mi paciente con pancreatitis, debo clasificar a la misma. La clasificación que más se utiliza es la de Atlanta revisada. Esta me va a clasificar a la pancreatitis en leve, moderada o severa, basada en si hay una disfunción sistémica, sobre todo lo que sería el sistema respiratorio, cardiovascular y renal, y si hay alguna complicación local, como sería alguna necrosis, sobreinfección o acumulación de líquido. Entonces, una pancreatitis es leve cuando hay una ausencia de complicaciones o fallo orgánico extrapancreático, dado porque el sistema respiratorio esté bien, el cardiovascular también y el sistema renal. Y que hay una ausencia también de complicaciones locales. Es moderada cuando tenemos colección de fluido peripancreático o necrosis peripancreática. Esto me hace referencia a una complicación local. Otro criterio que se cataloga para considerarla como moderada es cuando tenemos complicaciones sistémicas, es decir, ya hay compromiso del aparato respiratorio, cardiovascular o renal, pero estas no son persistentes. La literatura dice que dicha falla orgánica regularmente dura menos de 48 horas. Si dura más de 48 horas, ya ahí es cuando la catalogamos como una pancreatitis aguda severa. Ahora, ¿cómo sabemos identificar el fallo orgánico?
Para ellos hay muchos scores, muchas escalas. El más utilizado es el score de Marshall, el cual me va a medir cómo está la función respiratoria a través de la PAFI, la función renal a través de los niveles de creatinina y el sistema cardiovascular a través de la tensión arterial sistólica. Y vemos que cada uno de estos me le va sumando un punto, ¿vale? De acuerdo al hallazgo que nosotros encontremos en el paciente. Si tengo 2 o más puntos en el score de Marshall, me habla de disfunción orgánica. Así lo definimos y de acuerdo a la duración de la disfunción orgánica podemos catalogarlo como una pancreatitis moderada o severa basada en el score de Atlanta. Otras opciones que tenemos para categorizar la disfunción orgánica son el score de Baltasar, el Apache 2 y sus modificaciones, el SIRS, el Ransom y el SOFA. Pero resulta de que el score que regularmente recomienda la clasificación de Atlanta es el Marshall, por eso lo utilizamos. Además de que el Marshall es mucho más corto, es muy fácil de realizar en comparación a otros scores que son un poco más largos. Para cada paciente, además de esta categorización, tiene algunos factores de riesgo que predisponen a que la severidad sea mucho mayor y a que la morbimortalidad del paciente sea mayor. Algunos de ellos son una edad mayor a 60 años, un índice de comorbilidad de Charson por encima de 2 puntos, bueno, mayor o igual a 2 puntos, índice de masa corporal mayor o igual a 30, que tenga SIRS, que tenga antecedentes de un consumo excesivo de alcohol, o que tenga manifestaciones típicas de una fuga capilar, dada por una elevación del hematocrito, azoemia o inclusive elevación de la creatinina. La proteína C reactiva también es bastante importante. La elevación de la misma me marca una alta morbimortalidad en estos pacientes. Se ha identificado que la elevación mayor o igual a 150 miligramos sobre decilitro de la proteína C reactiva en las primeras 24 o 48 horas en un paciente con pancreatitis aguda es un predictor de severidad bastante importante. Y algo que siempre nos pregunta y que debemos tener en cuenta, y es que aunque se utilizan como diagnóstico y aunque muchas veces podemos tener niveles súper elevados de lipasa y amilasa, estos no se correlacionan con la morbimortalidad de los pacientes. Es decir, que el paciente tenga un nivel de lipasa altísimo no significa que el paciente esté más grave. O con lo contrario, que el paciente tenga un nivel de lipasa alto pero no tanto, no significa que el paciente esté bien. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y por último vamos a finalizar este video con los diagnósticos diferenciales. Como sería la perforación, ya había comentado la parte de la úlcera péptica. Patología biliar, como está localizada más o menos en la misma área, es muy importante realizar el diagnóstico diferencial con cólico biliar, una colecistitis aguda, una coledocolitiasis o inclusive una colangitis. Isquemia intestinal, diserción de orisma de aorta abdominal, cólico renal, el infarto del miocardio, sobre todo si es de cara inferior, puede dar un dolor que se localiza, según refieren los pacientes, en epigastrio. Apendicitis, embarazo ectópico, neumonía o inclusive algunas enfermedades del tejido conectivo o vasculitis pueden darme manifestaciones sugestivas de una pancreatitis aguda. Con esto hemos terminado el video de hoy, espero que les haya gustado. Próximamente estaré subiendo el video de tratamiento de la pancreatitis aguda para complementar esta serie de videos.